Hola de nuevo a todos. Una disculpa, tuvimos un pequeño error técnico, pero ya estamos de nuevo con ustedes. En verdad, discúlpenos porque de repente se cortó la transmisión de Tajo, ¿no? Entonces, retomando, estábamos en cómo Antonio Panchi hizo una pregunta a Jimena de cómo había pasado la filosofía para niños a una comunidad de indagación. Por favor, Jimena. No sé en qué parte nos quedamos, pero bueno, lo retomo. Entonces estábamos comentando que ya tenía sus antecedentes No, pircianos. bueno, esperen un poco. Vamos a tener que claro que se cortó la transmisión, eso de repente, como dice Maripaz, pues pasa, ¿no? Se nos sale un poco de las manos, nunca nos había pasado hasta ahorita, y entonces es muy curioso, pero vamos a considerar que ese otro video seguramente se va a eliminar para que no queden 6 minutos, pues ahí como varados, ¿no? Y además son creo que 5 de introducción, que la maestra Jimena suele decir que son como media hora, pero entonces solamente vamos a hacer como una breve recapitulación de lo que habíamos trabajado en ese otro 6 minutos y entonces continuamos justamente con lo que nos quedamos y nos estaba explicando la maestra Jimena, porque además han de saber que nosotros estábamos súper metidos en la plática, no nos habíamos dado cuenta, ya nos habían escrito y mandado fotos y nosotros aquí pues chacoteando, ¿no? Hablando justamente del tema tan apasionante que es la comunidad de indagación y pues eso también es responsabilidad suya por no comentarnos en WhatsApp y en Messenger y en todas nuestras redes que algo está pasando. Pero bueno, ¿qué te parece, maestra Jimena, qué le parece si entonces hacemos como que una cuestión de preguntas como muy puntuales para llegar a donde estábamos? ¿Le parece bien? Sí. A ver, maestra Jimena, en pocas palabras, ¿qué es filosofía para niños? Ya no te escuché, perdón. ¿Qué Se es cortó. filosofía para niños? Filosofía para Niños es un programa pedagógico educativo creado por Matthew Liebman que apuesta por lo que es por la motivación, ¿sí? De un pensamiento autónomo, crítico, creativo y cuidadoso del otro. Eso es lo Ok, que es el programa de Filosofía para ok. Niños. Y para que todo esto se dé, entonces entra en juego la comunidad de indagación. Sí, Ok, sí, y sí, sí, te platíquenos, escucho. platíquenos. No, Lo que díganos, pasa díganos. es que, lo que pasa es que Liefman piensa, obviamente porque ya habíamos visto que tenía influencia de Vygotsky y de la filosofía pragmática, que el conocimiento solamente se puede dar en forma de comunidad, no de una forma individual, y de una comunidad con nuestros otros iguales, ¿sí? Con los que compartamos los mismos intereses, las mismas inquietudes, los mismos niveles de lenguaje, los mismos procedimientos, incluso la misma madurez intelectual cuando estamos hablando de niños. Entonces, por eso es que él dice, es necesario que si queremos gestar este tipo de pensamiento, lo hagamos de una forma comunitaria. ¿Sí? También es importante señalar que acuérdate que Liebman apuesta mucho por la cuestión de la democracia. Entonces, en una comunidad de indagación, ¿sí? Está también la práctica democrática. ¿Sí? En el momento de escuchar al otro, en el momento de permitirle la participación al otro y que el otro me permite la participación, de que las decisiones que las tomemos no las tomemos en busca de un fin único, individual, personal, sino que ese fin favorezca a todo lo que es la comunidad, ¿sí? De hecho, como parte de la comunidad, debo de anteponer los intereses comunitarios que los mismos individuales. Entonces, a ver, esto está muy interesante porque también nos había platicado en sesiones anteriores que Lippmann había hecho una búsqueda a partir del problema que encontró en su aula respecto a que sus alumnos no estaban a lo mejor pensando o cuestionándose de las maneras más adecuadas. Cuando él impartía, me parece, las clases de lógica, nos comentó. Sí. Entonces, él empieza a hacer un rastreo y ¿será que llegó hasta los niños para encontrar esta posibilidad de un diálogo en igualdad de circunstancias? Lo que él empieza primero poniendo en una fase experimental su programa en años de preparatoria, pero dice, no, nos tenemos que ir más atrás. Y empieza entonces a elaborar ya el currículum de filosofía para niños, van surgiendo nuevos materiales para abordarlo desde la edad de los 5 años, sobre todo porque acuérdate que se basa en novelas y entonces a los 5 o 6 años ya se tiene una capacidad de adquirir significados por medio de los textos leídos.
leídos por uno mismo o leídos por el guía, ¿no? Por eso es que él se va atrás. Dice, si queremos hacer que lleguen a la universidad con un pensamiento multidimensional como habla Filosofía para Niños, necesitamos gestarlos desde sus primeros años. Por eso es que se va Ok. hasta allá. Y entonces el proceso para trabajarlo es justamente la comunidad de indagación. Por lo que entiendo Sí, hasta esa es de ahora la es que metodología didáctica. Ah, ok. Entonces, lo que entiendo hasta ahora es que también hay ciertos materiales donde, digamos, se leen ante la comunidad, que sería esta participación de alumnos, y entonces este material entiendo que es sobre ciertos temas y que además trabajaría ciertas preguntas. ¿Es así? Es, sí, de hecho eso lo vamos a ver cuando veamos la sesión de materiales. Se Ujú. basa en novelas filosóficas. Entonces, estas novelas filosóficas tienen diferentes personajes que son como modelos de pensamiento, porque y aparte son personajes muy interesantes de la edad de los niños para los que sean dirigidos. Si estamos hablando de que Hospital para Muñecas va para niños de 5 o 6 años, los personajes tienen esta edad. Si estamos hablando de Aristotle Tamer, estamos hablando de que tienen la edad entre los 15 y los 17 años. Si estamos hablando de Lisa, me parece que Lisa es de los 9 a los 10 años. Todos estos personajes tienen la edad, ¿sí? Que están presentando los niños que leen esos materiales. ¿Para qué? Para que podamos entonces identificarnos. Acuérdate que en el acto de interpelación, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca Littman con los materiales? Interpelar al alumno para que el acto de interpelación, llena el tuseriano, por cierto, para que el acto de interpelación se dé, es necesario que haya un reconocimiento en este llamado, ¿sí? No sé, ¿te acuerdas del ejemplo que ponía Althusser de cómo surge este acto interpelatorio, que es un policía que está ante una multitud y entonces dice, ¡hey tú! Entonces muchos voltean a ese llamado, ¿sí? Ujú. Y los que se identifican con ese hey tú son interpelados. De hecho, Althusser decía que las ideologías interpelaban sujetos entre los individuos. Entonces, este acto interpelatorio, eso es lo que busca Lippmann por medio de sus novelas, que en estos modelos de pensamiento el alumno sea interpelado no por uno, pero sí por el material. Y que recuerde ante ciertos dilemas que nos muestran a las novelas, que cuando los niños presenten estos dilemas, recuerden cómo fue el proceso en el cual encontraron una solución para estos problemas y ellos también, a partir de sus recursos, a partir de su contexto, lo apliquen. ¿Sí? Por eso Ok. es que da este tipo de personajes. Son unos cuestionamientos que se le ha hecho al material de filosofía para niños. También hay ciertos cuestionamientos que se le han hecho por esto mismo, ¿no? Por la cuestión de la interpelación. Pero bueno, en general vamos a decir que eso es lo que buscan los materiales. Los materiales, como se llaman novelas filosóficas, desarrollan tópicos filosóficos que la misma tradición filosófica ha ido desarrollando a través de los años. Encontramos no enunciados, pero encontramos, por ejemplo, ciertos temas kantianos, encontramos en el de Harry, encontramos también lo que son la lógica aplicada de Aristóteles, encontramos algunos temas también éticos, eh, algunas preguntas por el sentido de la vida, algunos temas que también abordó Platón en sus diálogos, entonces, pero no de una manera enunciada, porque acuérdate que Filosofía para Niños apuesta por la práctica filosófica y no tanto por la teoría filosófica dada de una manera formal como como Ujú. se está dando en las universidades, ¿no? Entonces, Ok. no te van a decir, nunca vas a encontrar en un libro que diga, como Aristóteles dijo, premisa 1 más premisa 2 igual a la conclusión. No, 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 no. No te vas a encontrar tampoco como Kant dijo, como Kant lo trabajó. No, no están enunciados, pero sí están propuestos de una manera práctica estos temas. Ok, entonces, más que hacer este ejercicio formal de la filosofía, tiene que ver con ejercer la filosofía como un proceso indagatorio, ¿no? Entonces,
hay que empezar a guiar y entonces entendería que hay, por ejemplo, ciertas preguntas, como acto de interpelación, y entonces me imagino que en el círculo cada participante tendría que empezar a responder, pero ¿cómo construye su respuesta o cómo puede argumentar su respuesta? Por ejemplo, emite algo así como una especie de hipótesis y luego tiene que dar criterios o algo así, ¿o cómo sería esta parte? Genera juicios y también vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner una simulación, ¿no? En el libro de Lisa viene un pasaje que a mí me gusta mucho porque hay un vecino que está paseando a su perro y entonces el perro creo que ve un gato, ve a algún otro animal, corre tras él y entonces el vecino se enoja y empieza a golpear el perro y Lisa le grita, no, déjelo de hacer, no le pegue. Y entonces voltea el vecino y le pregunta, bueno, ¿y tú qué? ¿Por qué no quieres que le pegue al perro? Y ella dice, porque yo soy el perro. ¿Sí? Yo soy el perro. Fíjate qué bonito, yo soy el perro. Después llega Lisa a su casa y entonces está fascinada porque su mamá le preparó de comer una piernita de pollo y a ella le encanta comer pollo, pero cuando está comiendo el pollo viene una reflexión defendí un perro ahí en la calle y ahorita me estoy comiendo un pollo. Entonces, ¿por qué si amamos tanto a los animales? Fíjate, eso es una cuestión que está ahorita muy de moda, ¿no? Si amamos tanto a los animales, ¿por qué no lo comemos? ¿Sí? Y ahí se cierra. Entonces, cuando tú das este fragmento de la novela dentro de una comunidad de indagación, puedes hacer algún ejercicio, como los vamos a ver después en la cuestión práctica, puedes irte directamente a lo que es la indagación. Entonces vendría la pregunta, a ver, niños, si queremos tanto a los animales, ¿está bien que nos lo comamos o está mal? ¿Es correcto o es incorrecto? Tú lanzas la pregunta indagatoria. Y entonces, inmediatamente, el que te dé la primera respuesta te va a elaborar un juicio. Te va a decir, es una simulación, ¿no? Sí, maestra. Nos tenemos que comer a los animales. Ese es un juicio que ya elaboró, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer en ese momento para que siga el diálogo es preguntarle, cuando tú le preguntas, ¿por qué afirmas esto? ¿Por qué piensas esto? Ya le estás pidiendo razones, ¿sí? Todos los por qué son esas razones. Y las razones son los que sustentan los juicios. Bueno, no nada más de los niños, de todos, ¿no? Entonces, cuando el niño te dice, ¿por qué no lo comemos? Y te va a dar su razón de que dice que está bien que no lo comamos, entonces el niño te puede dar un sinfín de razones, porque aparte están en esta edad, ¿no? Entonces vamos a suponer que te dice, nosotros nos debemos de comer a los animales porque son parte de nuestra dieta alimenticia. Esa ya fue una razón, pero fue una razón también acompañada de un juicio. Son parte de nuestra dieta alimenticia. Entonces, aquí es interesante porque filosofía para niños, cuando habla de que debemos de enseñar al niño a que tenga un buen juicio, ¿sí? No de una manera doctrinante, obviamente, sino que él a través de todos estos procesos. Entonces, si el niño te afirmó que porque es parte de la dieta, podríamos estar ante un prejuicio o un juicio inmaduro. Y en busca de esta reducción de prejuicios, sería válido que nosotros pudiéramos encontrar por medio de la indagación los supuestos ocultos dentro de sus juicios, porque estos juicios prematuros o estos prejuicios que puede traer el niño y que incluso lo que te está diciendo pueda ser uno de ellos, son unos presupuestos que él ya trae consigo, pero que tuvieron base en algo, ¿sí? Entonces tú tienes, en esta manera de cuestionarle esos posibles prejuicios, tienes que enseñarlo que aunque ya están dado como una verdad en él, tiene que él, en este acto metacognitivo, buscar las bases que le hicieron
llegar a tal juicio. Y no nada más encontrar las bases, sino también cuestionarlas, ponerlas a examen. Y a partir de este cuestionamiento, ya saber si en un acto reflexivo sigue apoyando, sigue mostrando esta postura con este juicio, o si lo puede cambiar, ¿sí? Si lo puede cambiar, o si lo puede ampliar, o si lo puede corregir, todas estas posibilidades, ¿no? Entonces, cuando te dice a ti el niño, porque es parte de nuestra dieta alimenticia, entonces tú, hábilmente, como somos las guías, nos tenemos que dar cuenta qué criterios utilizó. En este caso, por la cuestión de los contenidos educativos, estamos hablando de que hay uno del dichoso plato del bien comer, ¿sí? Okay. Porque eso te lo enseñan en esa edad. Entonces estamos viendo que el juicio que él está elaborando se basa en un conocimiento científico adquirido de una manera formal en la escuela, ¿sí? Pero esto es muy importante porque tienes que enseñar, y fíjate algo, es aquí algo lindo. Todos esos juicios que vas a ir escuchando en el desarrollo de esta indagación sobre este tema, van a ser juicios que respondan a unos iguales y a otros criterios diferentes, porque también puede venir el niño que te diga, no está bien que nos comamos a los animales. Entonces tú le pides tu razón. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que no nos debemos de comer a los animales? Entonces él te puede decir, porque ellos tienen una vida igual de valiosa que la de nosotros y la debemos de respetar. Entonces ya estás hablando de una razón acompañada de un juicio también, con un criterio ya ético, ¿sí? Entonces, en esta cuestión de que busca filosofía para niños, lo que es la reducción de los prejuicios para llevarlos también a lo que es un juicio, un mejor juicio, porque también tenemos que enseñarles que hay unas razones más válidas, que hay unos juicios más válidos, porque acuérdate que también el juicio puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, en mostrarle a él la posibilidad de que adquiera un mejor juicio, es cuando nosotros vamos a tratar de conducirlo a que utilice los criterios más adecuados, ¿sí? Para evaluar ciertas situaciones. Vamos a poner otro ejemplo o no continuamos. Por ejemplo, bueno, vas, Maripaz. A ver, Maripaz. Una duda, ¿cómo podríamos definir qué es un juicio para un niño? Realmente un niño no tiene un concepto así de que, a ver, es más, ni siquiera sabe que está elaborando juicios, ¿no? Pero nosotros podemos decir que un juicio es una proposición que se elabora a partir de el establecimiento de relaciones que pueden ser reales, ¿sí? Evidentes, o que pueden ser inventadas, ¿no? Entonces, un juicio es una postura una proposición o una postura respecto a un tema. Eso es lo que es un juicio. Las razones son esos porqués nosotros donde fundamentamos esos juicios. Y los criterios son estas herramientas de clasificación, de análisis, de comparación que utilizamos para evaluar las cosas. Pero también entonces hay un orden de, no sé, jerárquico entre los criterios. O sea, también hay uno que, digamos, por ejemplo, un criterio ético, un criterio estético, un criterio, no sé, de validez geográfica o algo así. ¿Hay algún elemento como para clasificar cuáles son los criterios más adecuados y cuáles son los menos? No es tanto que unos sean más válidos que otros, ¿sí? Pero sí podemos hablar de que hay criterios más adecuados para analizar las cosas. Por ejemplo, esto lo vamos a ver en pensamiento crítico. En pensamiento crítico, que es donde vamos a sacar toda la carne al asador, vamos a hablar de los tipos de criterios, pero bueno, les adelanto un poquito. Por ejemplo, hay criterios simbólicos, ¿sí? Hay criterios simbólicos donde entran los criterios lingüísticos, matemáticos, matemáticos y lógicos, ¿no? Entonces, estos criterios, lo que nosotros debemos de saber es que hay criterios más
adecuados con los cuales nosotros debemos de medir o de evaluar las cosas, que hay criterios más pertinentes. Por ejemplo, nosotros no podemos aplicarles criterios lógicos si queremos emitir un juicio sobre una obra de arte, porque el arte tiene la licencia de romper con estas relaciones de la realidad, estas relaciones lógicas de la realidad, ¿no? Nosotros también tenemos que enseñarlos que hay otro, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si un niño te hace un juicio y te dice que México es el país más grande, México es el país más grande, eso es un juicio. Entonces tú le pides razones que sustenten tus juicios. ¿Por qué, mi vida? ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué piensas que México es el país más grande? Entonces él te va a decir, es más grande porque tiene mucho territorio. Entonces ya te está él dando una razón fundamentada en un criterio simbólico matemático de tamaño. Pero no es suficiente, porque si él te está diciendo es más grande, está utilizando también un criterio comparativo. Entonces tú tendrías que preguntarle, ¿es más grande que quién? ¿Sí? Y además, entonces ya él te va a decir, él es... tamaño. ¿Perdón? Ajá, o sea, tendría que dar también sus razones en tanto que, a ver, puede ser más grande en razón de su extensión territorial, o bien puede ser más grande en razón de su, no, de su cualidad, es decir, de este grado de decir comparativo en cuanto a decir, él es más grande que el otro, ¿no? Como para decir, él es mejor. Entonces, supongo que también tiene que esclarecer sobre qué criterios se está hablando, ¿no? O emitiendo su juicio. Cuando tú le pides las razones, le estás pidiendo esos criterios. ¿Ven? Soy un niño. Ja, es cierto. Entonces, si tú le dices, por ejemplo, ok, es más grande que quién. Entonces, él te puede decir, es que es más grande que Japón. ¿Sí? Él es más grande que Japón. ¿Sí? Entonces, ya utilizó, fíjate, un criterio de la cuestión. ¿Perdón? Ah, ¿no? Entonces ya él lo pudo ver a través de un mapa mundi, él lo pudo ver a través de un globo terráqueo y de ahí él emitió ese juicio. Pero entonces tú necesitas conducirlo a que utilice como estamos buscando personas que no nada más sean racionales, sino que sean razonables, en esto se involucra que él haga una evaluación de todos los juicios que él está emitiendo en ese momento en la comunidad de indagación, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la evaluación, a través de que él ponga someta a examen sus propios juicios, él va a poder, después de todo este proceso de examen, llegar ya a un juicio de valor, ¿sí? Y este juicio de valor también tendrá el que mostrarte las razones en las cuales lo fundamentó. Y al mostrarte las razones, te va a exponer, ojalá que puedan identificar, ese es el ideal, que puedan identificar los criterios con los que lo evaluaron, ¿sí? Y saber, darse cuenta si los criterios con los que lo hicieron fueron pertinentes y corresponden a lo evaluado o si deben de cambiar otro tipo de criterios. Ok. Ahora, todo esto se tiene que dar en un espacio, digamos, de un diálogo, entendería yo, tal vez entre iguales, ¿no? Me acuerdo mucho de Hans-Georg Gadamer, La verdad Verdad y Método, donde justamente hablaba de esta postura sobre el diálogo y decía, ok, sí está bien en dialogar, pero para que el diálogo sea efectivo, se tiene que dar también entre la igualdad de las partes. Es decir, esto pasaría en la democracia, ¿no? Hoy podríamos cuestionar qué tanto alcance ideal tenemos de la democracia si en realidad las partes que la conforman no están preparadas de la misma manera. Y va a haber, eso sería una piedra para la comunidad mexicana, ¿no? Pero creo que es un incentivo de cuestión. Ahora, entenderíamos entonces este rol fundamental del diálogo en la comunidad de indagación entre los niños, ¿cierto? Sí, de hecho, todavía no llegamos a esa parte, se nos quedó pendiente, si te acuerdas, Maripaz, de lo que era exponer qué es el diálogo, porque, ojo, a veces podemos confundir un diálogo con una conversación, ¿sí? O lo podemos confundir con un debate. Entonces es bien importante establecer las características del diálogo indagatorio
que se debe de fomentar en la comunidad de indagación. ¿Sí? Creo que tenía justamente esa presentación como ahí, vamos, en eso se quedaron. ¿Quiere que le comparta la presentación de una vez? Sí, la diapositiva. Ok. Para que de una vez, si entramos de una vez al diálogo, nos podría platicar un poquito de ello o quiere comentar algo antes. Voy a comentar que me preguntaron que por qué mis diapositivas estaban siempre iguales del mismo color y en el mismo formato y con la misma letra. Yo creo que se imaginan que es porque nada más copio y pego. En parte hay cierta razón en eso, pero en parte hay una intención, porque al final del curso quien lo solicite, quiero proporcionarle todas estas diapositivas y entonces al juntarlas se mantienen con una uniformidad, ¿no? Se vuelven un todo. Es por lo que lo estoy haciendo de esta manera. Entonces no le voy a cambiar el color, ni la letra, ni nada. Entonces, habría que entender que estamos más bien en una cuestión, o sea, sí se está haciendo una presentación, pero al final, vamos, es todo un programa, ¿no? Estas 6 sesiones van integradas y al final, cuando se quiera proporcionar el material, pues para que no se vea como segmentado, va justamente con esta homologación, ¿no? Sí, es por lo que estamos haciendo. Y las figuritas y las imágenes, todos estos que estamos poniendo, es también para que quede un poco ejemplificada en una cuestión iconográfica, ¿no? Bien. ¿Quiere que le comparta o hay otra cosa que comentar? Vámonos con diálogo, ¿no? Vámonos con diálogo y después del diálogo hacemos un cierre de comunidad de indagación y nos vamos con práctica filosófica. No sé si nos podrían proporcionar un poquito de tiempo de la siguiente ponencia. Voy a ir a la otra sala para hablar con los maestros también. Y también por aquí hay un comentario, me parece, de Pau Mejía, ¿o no, Maripaz? ¿Tú lo puedes ver? Sí, de hecho, Pau Mejía preguntó que cómo determinar que el juicio emitido por el niño es correcto. ¿Se debe tener presente el contexto del niño? Pues es que no siempre el contexto nos va a dar la validez de un juicio, ¿sí? Si un niño te dice que los marcianos van al súper a comprar su despensa, no hay un contexto que te justifique un juicio de tal manera. Sí le podrías preguntar razones, a lo mejor en una de esas razones te dice, es que le estaba hablando de una novela o de un programa, entonces ya te diste cuenta de que no estaba elaborándola a partir de la realidad, ¿no? Pero sí es necesario saber qué tema estamos abordando. Por ejemplo, un juicio sobre una cuestión matemática, o sobre estas ciencias exactas, ¿sí? Porque acuérdense que el ideal de la comunidad de indagación es que se extienda a todas las disciplinas que se llevan en el currículum. Una afirmación en este campo de las ciencias exactas, sí es necesario que se corrija, ¿sí? Porque en 2 más 2 matemáticamente no cabe la subjetividad ni la posibilidad de interpretación. Entonces también tenemos que ser muy sensibles a cuál es el tema que se puso en cuestión, pero ante una postura de si está bien que nos comamos a los animales o no, pues no hay una única verdad. Entonces, aquí, si el niño te fundamenta con razones sólidas y con criterios adecuados, se tiene que dar por válido. Bien. Maestra, le voy a entonces poner su presentación respecto al diálogo y seguiríamos con algo de cierre de comunidad de investigación, de indagación y luego práctica filosófica, ¿vale? Sí. Y yo voy a robar unos minutos más a los demás. Entonces, déjenme, le comparto de una vez. Va. Vale, lo que están viendo antes de la presentación, les pido porfa que recuerden compartir y en serio todos los que tengan dudas, así como Pau Mejía, pónganlas en el chat y se irán resolviendo en el transcurso de la sesión, ¿vale? Gracias. Bien, vámonos con diálogo, vámonos un poquito rápido para que ya, ahora sí acabemos, ¿no? ¿Qué es el diálogo? Bueno, el diálogo es la médula de la comunidad de indagación, es el vehículo por el cual se transmite la reflexión, el conocimiento, la elaboración de juicios, las razones,
Y es el espacio, el diálogo es el espacio donde sucede el acto de indagación, ¿sí? Ahora, ¿cómo se da este diálogo? Por la comunidad de indagación que se da en un formato de mesa redonda, sucede de esta manera, ¿sí? El diálogo. Ojo, no es un debate. ¿Por qué? Porque en un debate lo que se busca es derrotar con argumentos al otro. Se busca ganar, es una competencia, ¿sí? Pero aquí no. En el diálogo no se busca ganar, sino se busca que a través de las diferentes posturas de los integrantes se retroalimenten y se autocorrijan las posturas propias, ¿sí? Tampoco es cualquier conversación, es importante y sobre todo el guía debe de saber en qué momento ese diálogo se está convirtiendo en una conversación común. Simplemente una conversación no tiene un tema en específico. Cuando nosotros hablamos con alguien no decimos, bueno, hoy en el café vamos a hablar de los hijos, ¿no? No, no, sino van sucediendo y también los temas se van proponiendo de acuerdo al desarrollo de la conversación. En lo que es un diálogo indagatorio no se tiene se tiene un tema a desarrollar, pueden venir temas alternativos, pero nunca se debe de perder el tema esencial, ¿sí? En un diálogo se tiene un interés común que generalmente es la resolución a un dilema, a un problema, ¿sí? O una postura ante un tema planteado, ¿no? Se utilizan los argumentos en el diálogo indagatorio, tiene la estructura, como habíamos comentado, esta estructura donde yo lanzo la pregunta, viene un juicio, se fundamentan en razones, ¿sí? Se vislumbran los criterios y posteriormente otro mismo integrante de la comunidad puede indagar, puede preguntarle a esa persona que acaba de mostrar su juicio o puede mostrar su postura, ¿sí? En un diálogo se debe de valorar cada una de las perspectivas de los individuos. Y aquí es algo muy bonito. Siempre debemos de considerar al otro como mi camarada, ¿no? Que busca conmigo la solución a la problemática compartida. No ese rival, ¿sí? No ese rival eh, al que tengo que acusar, ¿sí? Al que tengo que ganarle. No es la competencia, ¿sí? Es el camarada. Debe de ser disciplinado, e incluso vamos a mostrar en la clase práctica cómo lograr que la toma de palabras sea de una manera ordenada, ¿sí? Para que cada quien tenga su espacio y su tiempo para hablar, y debe de ser razonado lógicamente. El diálogo es una representación de los pensamientos. Aquí nos tendríamos que extender mucho por esta relación que estos estudios que se han realizado en cuanto a si el lenguaje es pensamiento, ¿sí? O si el pensamiento es lenguaje, porque se han mantenido algunas posturas de que pensamos primero y después hablamos, y otras posturas es de que en el momento en que estamos hablando estamos pensando. Entonces son diferentes posturas, pero bueno, en este caso el diálogo es una representación de los pensamientos que suceden en el sujeto internamente, pero que en el momento de la indagación los saca, los expone, ¿sí? Pero son pensamientos que habitan dentro de él. Y el diálogo también es importante, no solamente se realiza de una manera externa, sino cuando a través de un proceso metacognitivo, cuando tú le preguntas al niño cuáles son las razones por las cuales piensas eso, sientes eso, te comportas de esa manera, inmediatamente el niño dialoga con su otro yo más profundo y se empieza a preguntar, bueno, ¿por qué pienso esto? Y es como comentábamos cuando encuentra unos prejuicios, ¿no? Se cuestionan. Y se cuestiona y a su yo interior le pide opinión y su consentimiento para poder expresarse de ciertas maneras. El diálogo representa el pensamiento de la comunidad como un todo.
y es un pensamiento en voz alta, porque también aquí es importante que en el momento en que escuchamos con atención a los otros y nos retroalimentamos y los retroalimentamos, entonces parece que se vuelve una sola voz enriqueciendo su pensamiento, ¿no? Entonces el diálogo es un pensamiento en voz alta por parte de todos los integrantes de la comunidad de indagación, ¿sí? Este diálogo siempre debe de ser dinámico, este diálogo debe de permitirse tener esos momentos de risas, esos momentos que pueden ser una broma, que puede ser un comentario chusco, y no tiene que ser tan rígido, ¿sí? No tiene que ser tan formal, sobre todo porque estamos trabajando con niños, ¿sí? Y es... Por ejemplo, una pregunta. Sí. Aquí cuando está el diálogo, ¿no? Que se está haciendo como la práctica y, por ejemplo, se desencamina, o sea, literal como dijiste, ¿no? Que no es ni una conversación ni un debate. Cuando se sale esto del camino que se quiere ir como por alguno de esos dos, ¿cómo hace el guía para retomar a los niños y volverlos a meter en el diálogo como tiene que ser? Habíamos platicado de que el guía debe de tener muchas habilidades para saber en qué momento se está perdiendo, en qué momento estamos abordando un subtema que puede enriquecer nuestro tema principal, pero también en qué momento se está perdiendo el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo puede hacerlo? Retomando la guía del diálogo. Muchas veces se acude a lanzar la pregunta inicial. Por ejemplo, habíamos puesto el de los animales. ¿Por qué nos comemos a los animales? Entonces, si estamos viendo que ya nuestro diálogo de indagación se está perdiendo, en ese momento el guía tiene que voltear y decir, bueno, entonces platíquenme. ¿Está bien o no está bien que nos comamos a los animales? Regresó a la pregunta inicial para regresar otra vez al tema principal, ¿no? Pero sobre todo aquí tenemos que ver las habilidades del guía, ¿no? Por ejemplo, aquí ahorita estamos todavía en el tema del diálogo, hay una pregunta de Erika África que dice, en este inicio de diálogo, ¿qué opinas sobre la gran pregunta que viene como apertura de la clase dada por el docente? Propuesta que encontré en el libro El niño filósofo. Pues es que sí, Erika, de hecho la gran pregunta, que es la pregunta inicial del diálogo, tiene mucha importancia y debe de ser escogida los manuales te proponen, pero debe de ser escogida con la conciencia con el conocimiento, perdón, de a dónde quieres dirigir el diálogo. La gran pregunta tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, ser una pregunta abierta, tiene que ser una pregunta amplia, tiene que, no debe de rebuscar, debe de ser directa sobre el tema que se busca indagar, y debe de ser una pregunta recurrente que tú menciones en varios momentos de lo que es la indagación. Sí. Sí, perfecto. Esa es hasta ahorita la pregunta que va conforme a lo del tema. De todos modos, les recuerdo que en cuanto les surja alguna duda, por favor, pónganla en el chat y se irán resolviendo las dudas sin ningún problema. Bien, pues vamos a cerrar. Y bueno, ya mencionamos lo que es el diálogo y vamos a cerrar. ¿Qué es lo más valioso que puede aportar una comunidad de indagación al desarrollo de los niños? Bien. Elaboré un pequeño textito. La comunidad de indagación forzosamente debe de ser este espacio, ¿sí? Este espacio placentero donde se cultiven cierto tipo de habilidades y de hábitos en el niño. Debe de estar siempre dispuesta al diálogo y al cuestionamiento. Una comunidad que no busque nunca, y eso es importante, puntos de vista uniformes ni verdades absolutas, sino el despliegue de diversas perspectivas, de opiniones personales, ¿sí? Es una comunidad en la cual no se busque nunca derrotar al otro en la argumentación, sino enriquecernos y enriquecerlos a través de su punto de vista. Debe de ser siempre la comunidad de indagación reflexiva,
en donde se examinen los supuestos y las consecuencias de nuestros propios actos, de nuestras palabras, de nuestros sentimientos. En esta comunidad de indagación nosotros debemos de recordar que siempre debemos de cultivar lo que es el buen juicio, ¿sí? Que es, habíamos comentado, el uso de los criterios pertinentes y de las razones más válidas en todo tipo de cuestiones, no únicamente científicas, sino también en una cuestión estética, en una cuestión ética, y que sea también como posibilidad de abordarse en cuestiones teóricas y en cuestiones prácticas. Es una comunidad donde los individuos se liberen de la necesidad de siempre tener la razón y no les cueste trabajo aceptar que no la tienen, ¿no? Al contrario, que lo acepten, que lo asimilen de una manera abierta y de una manera enriquecedora. La comunidad de indagación siempre debe el niño o el adolescente o quien la realice de aprender de los propios errores y también de los errores de los otros, y sobre todo que se preocupen y que se ocupen del crecimiento vital, no individualmente, sino de la comunidad de indagación. Esto es, digamos, las bondades que tiene la comunidad de indagación. Y ahora vámonos con la práctica. ¿Cuánto tiempo nos dan? ¿Cuánto tiempo nos van a dar? Perdón, antes de cerrar, me gustaría, por favor, que regresara con nosotros el profesor Antonio Panchi para concluir este tema. Bien, ya me habían abandonado un poco y eso que esto es un espacio de diálogo. No es cierto. Bueno, ahorita estamos en el tema de la práctica filosófica, pero apenas vamos a empezarla. Que tenemos justamente este otro módulo de filosofía de la ciencia. Entonces ya les robé como un poquito de minutos allá. Si usted, maestra, nos puede dar, por ejemplo, no sé, es que le daríamos como 5 minutos para hablar un poco de práctica filosófica, y si quiere, de todas maneras, lo podemos retomar al inicio de la siguiente sesión. Sirve que también los que ya están aquí siguiéndonos, pues se conectan el siguiente martes. ¿Está de acuerdo? O sabes qué, mira, hay un tema que vamos a desarrollar de la filosofía como el buen pensar. Entonces, ahí podemos ingresar lo que es la práctica filosófica, porque sí me gustaría que el siguiente seminario nos fuéramos, porque es uno de los temas rígidos del programa de filosofía para niños, con pensamiento multidimensional, pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Entonces, ¿por qué no dejamos esto de la práctica filosófica? Lo dejamos para la sesión donde trabajemos lo que es la filosofía como el buen pensar, como la disciplina del buen pensar. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Entonces tenemos nombre ya para el siguiente módulo, que sería pensamiento multidimensional, sería así, y después entonces tenemos la práctica del buen pensar. No, tenemos pensamiento multidimensional con los 3 tipos de pensamiento, con el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Y después en la siguiente sesión me parece que ya nos vamos a la filosofía como la disciplina del buen pensar. Ajá. ¿Sí? Entonces nos vamos con eso y ahí abordamos lo que es la práctica filosófica porque van de la mano. ¿Sí? Okay. Liebman escoge a la filosofía como la disciplina del buen pensar, pero no de una manera formal, de una manera práctica. Okay. ¿Sí? Entonces se apuesta por la práctica filosófica. Entonces ahí lo podemos abordar si ustedes gustan. No, pues nosotros encantados. La verdad es que creo que ya hasta nos pueden empezar a discutir un poco el horario de su seminario, porque creo que genera mucha controversia justamente al final. Hoy tuvimos un montón de cosas raras. La verdad es que al inicio ya habíamos empezado, se nos cayó la transmisión, volvimos a empezar, etcétera. Y al final, tal vez esta sesión no era lo que iba a ser en un principio. Creo que ha sido sumamente enriquecedora. Y aquí la invitación sería que entendemos que usted, maestra, lo que quiere hacer para cerrar su seminario, y todavía faltan sesiones, es una sesión práctica. Sí. Podríamos a lo mejor invitar a las personas que están aquí para ver si se quieren integrar con nosotros en la cuestión práctica, y así como a mí me acaban de invitar a su sesión, tal vez podríamos invitar a alguien más a expensas de que lo podamos hacer de repente en un espacio particular, que lo dudamos mucho por las cuestiones de la contingencia. Sin embargo, tal vez empezar a hacer una especie de comunidad de indagación y de filosofía o práctica filosófica, no sé, de este diálogo, pues sería bueno que a lo mejor las personas que nos están escuchando pues quisieran llegar a integrar con usted. ¿Qué le parece? Sí, de hecho es una invitación abierta. Yo considero que con todas las medidas necesarias
sí, como el uso del cubrebocas, con esta sana distancia y todo eso, yo estaba pensando y organizando juntar a 4, es poquito, son poquitos por esta cuestión, ¿no? Pero 4 adolescentes ubicados más o menos entre los 15, 16, 17 años para que hiciéramos una comunidad de indagación en un espacio, pero ¿te acuerdas que cuando mostramos de que quién las integraban a las comunidades de indagación, expusimos que puede haber lo que le llamamos expertos externos? Entonces, si las personas gustan, vamos a establecer un lugar donde nosotros nos veamos, claro, con esta sana distancia, con estas medidas adecuadas del uso del cubrebocas, del gel antibacterial, y pueden quedarse ellos sentados como observadores viendo cómo sucede esta comunidad de indagación. ¿Por qué no los podemos integrar dentro de la comunidad de indagación? Porque decías tú algo muy importante, tiene que haber en esta cuestión democrática igualdad de condiciones. Entonces, si yo pongo a una pequeñita de 15 años con una persona como yo, ¿no? Entonces, que ya traemos prejuicios, que ya traemos una preparación, que ya traemos otras cosas, ¿sí? Entonces, a lo mejor podemos influir en que la actitud de esta pequeñita no sea abierta y sea como reservada, ¿sí? Entonces, por eso mismo estoy pensando en que sea más o menos de 15 a 17 años, igual si alguien quiere participar, está abierta y en un espacio obviamente abierto o muy amplio con su distancia adecuada y todo esto. Pues bueno, vamos a darnos a la tarea de buscar el espacio adecuado. Siempre vamos a decir donde podamos poner las circunstancias para que esto se dé dentro de esta contingencia y tengamos como todas las medidas, como usted bien lo dice. Y pues nada, yo creo que ya, fíjense, es curioso, ¿no? Al final esta sería como nuestra tercera sesión, pero ya se está entrando en materia, ¿no? O sea, ya estamos entrando de lleno a la carne de la práctica filosófica, por ejemplo, y de esta comunidad de indagación, y creo que se han tocado temas como un tanto, vamos, muy humanos, ¿no? Como esta última reflexión que usted nos hace y con lo que concluye la sesión del día de hoy, pues creo que nos da un aliciente para valorar lo que es una comunidad de indagación, y además usted ahorita acaba de romper incluso un paradigma, ¿no? Porque si bien es cierto que es filosofía para niños, pues en este caso la práctica sería invitarla a hacerla con adolescentes, ¿no? 15, 17 años estaría muy bueno. Bueno, es que lo de niños no es exactamente como que esté cerrado, porque el currículum de filosofía para niños, la novela de Harry Stultheimer, esa es para chicos de 16, 17 años, y hay otra, se me fue el nombre, que es una que ya escribe Anne Sharp, que son para 17, 18 años. Entonces, bueno, decir niños, ya son niños y adolescentes, ¿no? Bueno, pues ahí Maripaz tendrá más conocidos de esa edad, yo creo. ¿O no, Maripaz? Sí, más o menos. Yo creo que estaría bien checarlo para esa práctica. La verdad, estaría muy interesante y yo encantada de participar. Estaría bien. Totalmente estás invitada, Maripaz, ¿no? Al final Maripaz pasa como de 17 años. A ver si no nos censura Facebook por eso. Bueno, entonces supongo que damos por concluido el día de hoy, ¿no? Ya que nos robamos ya 15 minutos. Muchas gracias por vernos y muchas gracias por todos los comentarios que me han llegado. He tratado de solucionar dudas y responder preguntas, pero les agradezco porque han sido unos comentarios muy lindos, muy alicientes, muy bondadosos conmigo, con mi trabajo, y se los agradezco muchísimo. Bueno, yo lo único que diría aquí, antes de que Maripaz dé el cierre oficial, es que se integren, que participen, que valoren efectivamente, ¿no? El trabajo que se está haciendo aquí en conjunto, porque también son muchas maestras y maestros, cada quien expresando o dándole voz a su pasión, y por eso es que esto se vuelve tan nutritivo. Ahorita vamos a pasar al otro módulo, que es Filosofía de la Ciencia. Tenemos ya al maestro Carlos Garduño Comparán, a Slayman Bonilla, y hoy vamos a tener un invitado que es Juan Carlos Herranz. Entonces, para quienes también están esperando esta parte del diplomado, ya vamos para allá. No sin antes recordarles que hay una cápsula de unos cuates que están trabajando medio raro, medio locos, medio borrachos, que es La Taberna Filosófica, y la maestra... Estuve con ellos y me divertí increíble, ¿eh?
Me divertí muchísimo con ellos. Las vamos a invitar a que por favor vayan, vean el programa porque también tiene que ver con filosofía para niños y si esto les gusta, también nos podrían invitar una copa después o una cerveza y seguimos platicando. Así que bueno, Maripaz, si puedes dar el cierre, por favor. Bueno, pues les agradezco a todos por acompañarnos hoy. Los esperamos el próximo martes con Pensamiento Multidimensional y ya que están conectados los invito a seguir la sesión de Filosofía de la Ciencia que literal ya está iniciada. Entonces nos vemos el próximo martes y muchas gracias a todos. Nos vemos, Antonio, nos vemos, Jimena. Gracias, bye, bye, nos vemos la próxima semana.